Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo y una semana más para concluir nuestro tema, la suplencia del error. En las semanas anteriores he abordado en estas charlas de amparo cuáles son las instituciones más relevantes en nuestro juicio de garantías, nuestro juicio de derechos humanos, como les dicen ahora algunos. Se siguen salvaguardando las dos, tanto garantías como derechos humanos. Y entonces lo que hemos visto es qué tipos de suplencia hay. Hicimos referencia primero a nuestros principios. Entre los principios rectores del juicio de amparo está pues el que se ha considerado como principio rector, que es el principio de estricto derecho, salvo algunas excepciones. Yo he sostenido que la regla general o la regla es que la suplencia procede en todos los casos y si no están en ese supuesto, pues sería de estricto derecho. Hay quienes dicen que sigue siendo regla, son cuestiones doctrinarias al final y en el aspecto de técnica. Lo importante es que tú plantees de manera precisa cuál es el agravio, cuál es la lesión, cuál es el concepto de violación que te está afectando en el acto de autoridad o en el acto que dicta el juzgador respecto del cual tú interpondrás un recurso. Siendo así, vimos los tres tipos de suplencia: suplencia de la queja, suplencia del error y suplencia de la vía. He hecho referencia a lo que es el tema de la suplencia de la queja. Se hizo todo el análisis del artículo 79, hoy 76 bis, hoy 79 de la Ley de Amparo, con base en las jurisprudencias que se sostuvieron en el 76 bis y que conforme al artículo 6º transitorio de la Ley de Amparo, pues siguen siendo obligatorias mientras no haya una disposición en contraria en la Ley de Amparo. Con base en esto es que pudimos llegar a la determinación de que lo que son los asuntos en los juicios de amparo, aunque se tramiten de estricto derecho, hay razones por las cuales se puede suplir la deficiencia o incluso la ausencia de los conceptos de violación o agravios. Después hice mención a esta institución llamada suplencia del error. Y la suplencia del error la hemos ido analizando con base en jurisprudencias, con base en precedentes de la Suprema Corte. Te invito a que repases los videos o audios anteriores en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una labor más de tipo integradora, positiva, buscando precisamente el mayor acceso a la justicia de los gobernados, ha generado diversos criterios en donde va más allá de lo que dice solamente la Ley de Amparo. Si atendiéramos a lo que dice la Ley de Amparo, pues la Ley de Amparo nada más nos dice que suplirá la cita incorrecta o la omisión en la cita de preceptos constitucionales y legales y que analizará en su conjunto lo que son los pronunciamientos de las partes. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su jurisprudencia, fue emitiendo diversos criterios en donde nos llevó a sostener o a sustentar que no solamente se suple la omisión o el error en la cita de preceptos constitucionales y legales, sino que dijo, ¿sabes qué? También tienes que suplir esa omisión y cita en lo que es a la denominación de las leyes que se citen o se consideren violadas. Ejemplo, puse en el video anterior, si haces mención a la Ley Federal de Títulos y Operaciones de Crédito, pues es cierto que no es una ley federal, es una ley general. Entonces, pues el Poder Judicial de la Federación tiene que suplir y decir con toda precisión cuál es esta ley que en realidad se está transgrediendo. Pero también la Corte dijo, ¿sabes qué? También cuando hagas mención incorrecta a la garantía o derecho humano que se está considerando violado o que estimas tú violado, entonces la Suprema Corte dice, no, pues mira, también con base en el 79, hoy 76 de la Ley de Amparo,
suple el error en esta denominación del derecho humano o la garantía violada. Pero la Corte no se quedó ahí. La Corte, a través de diversas jurisprudencias, fue creciendo esta parte de las facultades del juzgador y con base en las mismas advirtió, por ejemplo, dijo, oye, fíjate que si tú, tribunal revisor, adviertes que el inferior jerárquico, dígase un juez, cuando está siendo analizado por el tribunal colegiado. Claro, habría la excepción, algún recurso de revisión respecto de un tribunal unitario donde no es inferior jerárquico del colegiado porque los dos son magistrados de circuito. Pero aún así, si como juez de amparo en primera instancia el unitario, al conocer de asuntos de otro tribunal unitario, llegara a la consideración alguna consideración incongruente, pues dijo el tribunal revisión debe de subsanarlas también. Se hizo mención, tal como te dije, que si se cita incorrectamente la ley o reglamento que se consideren violados, pues también debe de ser corregida esta inexacta invocación. La denominación de la garantía violada también debe de suplirse a efecto de que quede debidamente invocada en la norma como norma general o en la norma general a la que se esté haciendo referencia que ésta ha sido transgredida. La denominación de la garantía, reitero, la posibilidad de subsanar denominaciones de garantías y derechos humanos, la denominación de leyes o reglamentos, la corrección de incongruencias en las sentencias dictadas por los propios juzgadores de amparo, eventualmente, por ejemplo, algún amparo directo, en donde, pongamos un ejemplo, evidentemente sería muy complicado que pasara, conforme a 175, fracción cuarta, segundo párrafo de la ley de amparo, cuando tú planteas un concepto de violación referente a inconstitucionalidad de normas generales, dice con claridad el 175 cuarta, segundo párrafo, que solamente será materia de análisis en la parte considerativa, pero pensemos que por algún descuido se pudiera haber ido una negativa de amparo respecto al artículo expreso en punto resolutivo, y que dijera que se niega respecto al artículo y que se niega respecto a la sentencia, y vayan en revisión ante la Corte, pues desde luego la Corte corregiría ese hipotético tribunal colegiado donde hubiera reflejado esta parte considerativa como si fuera amparo indirecto. Desde luego eso no es factible que pudiera pasar en la práctica, pero si llegara a pasar, la Corte lo tendría que corregir. Que también vimos en una parte muy interesante respecto al tema de alegatos. En esta jurisprudencia 27 del 94, registro 205449, la Corte señala con precisión y dice, fíjate que si bien es cierto, hay escritos de alegatos, pues los escritos de alegatos no es obligatorio que se examinen. Es interesante, esto lo dice en el 94, en cambio, por ejemplo, la técnica que se sigue en fiscal, en administrativo ahora, administrativo federal, se hace mención a que los alegatos sí se deben de estudiar cuando sean de bien probado. Esto implicaría, ¿habrá alegatos de bien probado en el juicio de amparo? Pues yo creo que desde el punto de vista técnico sí. Claro, el Código Fiscal de la Federación, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, hacen mención expresa a este tipo de alegatos, se puede decir que no pasaría más. Pero esto significa que no es obligatorio examinarlos. Sin embargo, estoy cierto que un juzgador con un criterio poquito más amplio podría decir, no es obligatorio que me pronuncie yo de manera expresa en mi sentencia o en mi ejecutoria. Sin embargo, si el quejoso, el gobernado o alguna de las partes en el juicio va y le presenta un escrito de alegatos al órgano de amparo, lo que comúnmente luego conocemos hasta como memorándums, no los pasa por conducto de la oficialía de partes, la oficina de correspondencia común, si fuera abajo, en la general, o si fuera en la oficialía de correspondencia del propio tribunal, pues a veces llegan nada más con un escrito de alegatos y con eso un juzgador
puede llegar a formarse una mayor impresión acerca del juicio que le toca resolver o el recurso en su caso. Esto va a depender, y más de una vez te invitaré a hacerlo, cuando redactes un escrito de alegatos, cuando redactes un memorándum, sé lo más específico posible. Yo lo que suelo decir, una hojita, máximo 2, para que efectivamente lleves a la atención del juzgador, vas, se lo entregas en propia mano y está cumpliendo con su función el juzgador en ese momento, y esto traerá como consecuencia que seguramente lo lea y tenga una idea más concreta de qué pasó una vez que se presentó la demanda de amparo, ¿no? ¿Qué planteaste tú en tu demanda de amparo? ¿Qué pruebas se desahogaron durante el juicio? En caso dado, sobre todo de los amparos indirectos. En los directos, la regla general, el acto se aprecia tal y como fue demostrado ante la responsable. En los indirectos también, cuando ya tuviste intervención de aportar pruebas, pero ahí te podría servir esta parte. Sin embargo, es muy importante, sobre todo si eres un operador jurídico, tener mucho cuidado con estos escritos de alegatos, porque eventualmente pudiera venir la invocación de alguna causal de improcedencia. En consecuencia, cuidado con esta jurisprudencia en cuanto a, no por ello significa que no tomes en cuenta el escrito de alegatos. A lo mejor te están haciendo valer una causal de improcedencia y es importante que tú la vayas a analizar, la examines, porque es un tema de interés social. En esta suplencia del error de la que te he hablado en este video o en este audio, ha sido también importante tomar en cuenta que a veces nos puede llegar a pasar en la presentación de las demandas que quien la redacta le deje a lo mejor un por mi propio derecho o por su propio derecho o por derecho propio y además haga referencia a una representación. Cuando se vinculan estos dos tipos de situaciones, esto traerá como consecuencia el que se pueda en determinado momento llegar a tener que suplir la deficiencia del error. Entonces, determinando cuál es efectivamente la que va a quedar conforme a los planteamientos de la parte quejosa y ver si efectivamente se trata solo de algún error que haya en la invocación el carácter con el que te ostentas, o si adicionalmente a ello viene con el doble carácter, ¿no? ¿Cómo se va a solucionar esto? A través de la lectura íntegra de la demanda, y en esta lectura íntegra de la demanda vas a poder advertir si promueve solo por su propio derecho o promueve en representación de la persona física o moral a la que viene a representar, o de qué se trata. Pero, ¿qué te parece? Tenemos mucho más que seguir estudiando. Te invito a que sigas todas y cada una de las transmisiones de charlas de amparo que hacemos normalmente los días jueves. Vamos a ir a un corte y mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Tíez Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.